Capítulo 41. Las princesas de Otsutsuki Naruto. ¿Entonces eso pasó con el Emo Uchiha y el fracaso de Namikaze? Preguntó aburrido el joven Otsutsuki. Sí, lo único bueno de eso es que me puedo conectar con las pequeñas partes de chakra que aún alberga en los cuerpos de esos mocosos, y así tener aún más ventaja sobre esos fracasos de ninjas. Respondió divertido el gran zorro de la 9 colas. Ok, me mantienes al tanto en caso de que ocurra algo de importancia, le respondió el joven Otsutsuki, quien caminaba a un paso lento debido a la gran cantidad de nieve que había en los alrededores y el Otsutsuki no tenía prisa en llegar a su destino, por lo que decidió tomarse su tiempo. Tras unas horas llegó a su destino, un pequeño pero armado país, se trataba del país de la nieve y dicho país fue salvado por nuestro pequeño Otsutsuki. Al llegar a la entrada fue recibido por ninjas que protegían la entrada a dicho país, pero los nombrados al ver quién era el visitante se quitaron del camino para darle el pase libre. Puesto que había llegado su héroe y salvador. Supongo que Koyuki Hime se encuentra en su palacio. Naruto se detuvo por un momento para preguntar y esperar una respuesta y la obtuvo de inmediato con el asentimiento de los guardias. Tras aclarar ese punto se puso en marcha para visitar a una de sus princesas y daimyo del país, llegando a un gran palacio rústico y lujoso fue recibido nuevamente por ninjas que protegían el palacio. Aunque en esta ocasión era parte de la escolta de la princesa y dieron el visto bueno para dejar pasar al joven Otsutsuki. Tras unos segundos de recorrer el gran palacio llegó por fin hasta su destino, y a lo lejos divisó el rostro de aquella princesa que salvó y la convirtió en la daimyo de este país. Kasana Koyuki. Es bueno tenerte de vuelta Naruto-kun, realmente sabes cómo darme una sorpresa, habló cariñosamente una hermosa mujer con rasgos tan perfectos que parecía que provenía de la misma realeza y no era para menos. Oh, bueno. He estado fuera por un tiempo, ya sabes, salvando a otras personas de destinos como lo era antes tu vida. Incluso hay una cosa que te interesará. Respondió el joven Otsutsuki. No sin antes irnos a un lugar más privado y cómodo para ambos, después de todo has pasado un tiempo sola, tómalo como una compensación por mi gran ausencia, Koyuki Hime. Habló nuevamente el Otsutsuki. La hermosa mujer no protestó ante eso, de hecho era todo lo contrario. Puesto que tenía muchas ganas de pasar el tiempo con su querido pelirubio. Así ambos enamorados pasaron un buen rato, realizando actividades de toda una pareja, hasta que llegó casi la medianoche, ambos se hallaban en una gran y lujosa habitación, teniendo las cosas personales de la mujer. Y yacían acostados en una espaciosa cama, acercaron sus cuerpos para tomar el calor de uno del otro, estando realmente cómodos y en total tranquilidad, era algo que el Otsutsuki añoraba tanto. ¿Y bien? ¿De qué me querías hablar hace un rato Naruto-kun? Preguntó algo curiosa la daimyo del país de la nieve. Se trata sobre una alianza entre varios países pequeños e independientes, puesto que hemos llegado a un acuerdo les pedí si se podría hacer una reunión entre daimyos. Y ellos ya me dieron el paso bueno para realizar esta reunión, solo faltaba tu aprobación para organizarlo. Le contestó el joven Otsutsuki. ¿Una alianza? ¿Qué es lo que buscas exactamente en todo esto? Preguntó aún más curiosa la hermosa mujer. Expandir estos países por supuesto, sin contar los beneficios que habrá de por medio al aceptar el acuerdo, incluso ya he instalado numerosos ninjas en esos países, para que estén más protegidos. Pero eso mejorará en cuanto llegue un resultado positivo. Le respondió el Otsutsuki. No parece mala idea, pero ¿qué ocurre si no se llega a buenos términos? La daimyo preguntó ante tal incógnita puesto que solo era una invitación para una reunión y no había nada de por medio aún. Pues nada, supongo. Cada país seguirá con lo suyo pero obviamente no recibirán ningún tipo de apoyo de mi parte, contestó falsamente el Otsutsuki, y si tienes dudas sobre qué temas se tratarán. Pues te he dejado toda la información en tu oficina, para que confirmes que todo está en orden. Bien, ya lo revisaré por la mañana, y ya con eso aclarado, podemos hacer otros asuntos más importantes ¿no crees Naruto-kun? Habló seductoramente la hermosa mujer. ¿Sabes que soy menor de edad? ¿Verdad Koyuki Hime? Preguntó burlonamente el joven Otsutsuki.
Moogu Naruto-kun, ¿por qué eres tan cruel?, contestó con falsa tristeza la daimyo y que a su vez hizo un adorable puchero en la opinión del Otsutsuki. O vamos Koyuki Hime, solo bromeaba un poco. Si tengo la edad para matar, tomar y fumar, ¿por qué no poder tener una buena noche con una hermosa y caliente mujer que está a mi lado? El Otsutsuki habló haciendo su voz ronca, lo cual provocó que la mujer se excitara un poco por el tono de voz que empleó su amado pelirrubio. Habían pasado varios días desde aquella noche de pasión que tuvieron ambos jóvenes, que actualmente el Otsutsuki estaba en las fronteras del país de la nieve y no sabía exactamente a dónde ir. Por lo que continuó caminando a paso normal, mientras tenía una charla con el gran zorro pulgoso. Jejeje, vas creciendo mocoso. Realmente parecías un aficionado en la cama, habló burlonamente el zorro de las 9 colas. O vamos Kurama-chan, no seas tan malo con el joven Naruto. Ya me imagino qué haría mi pequeña gatita con este bombón, hablaba una enorme gata de 2 colas y que a su vez ronroneaba al decir esas palabras. Ya ves Kurama-chan, sé más paciente con el humano, jejejeje. Habló casi en un chirrido un enorme mapache de 1 cola, quien se estaba burlando del sobrenombre que le puso la gata de 2 colas. Haciendo un efecto inmediato ante tal burla, teniendo la ira del gran zorro de las 9 colas, quien miraba ferozmente a su estúpido hermano a palabras de Kurama. O vamos chicos, dejemos que Naruto-kun tenga una bonita experiencia de esa noche tan especial, habló en tono dulce una gran babosa de 6 colas quien era la más enérgica entre los 9 Biju. Por cierto, ¿qué harás con las otras 2 hermosuras? Preguntó alegre la gran babosa de 6 colas. Pues no lo sé Saiken, además de que están enamoradas de mí, no tengo mucho en qué hacer. Después de todo son otras daimyo. Que por cierto falta por ir a un lugar, al país de los demonios. Contestó tranquilamente el joven Otsutsuki. Si recuerdas el hecho de que salvaste a aquellas 2 de una muerte segura. Al igual con la mujer que te acostaste hace unos días. Le habló fuertemente el enorme zorro de 9 colas. No me lo recuerdes, Kurama, además esos patéticos ninjas con aires de ser un daimyo y controlarlo todo. Eran tan patéticos que no merecían vivir y eso me recordó a aquel estúpido enano de mierda, en aquella ridícula misión al país de las olas, que por cierto hubiera sido bueno si también tuviera ese país bajo mi dominio. Aunque lamentablemente Konoha me ganó ese puesto. Habló desinteresado el joven Otsutsuki. ¿Entonces tienes la idea de tener bajo tus manos a las daimyo de esos respectivos países? Preguntó el enorme zorro. Se podría decir que sí, ya que puedo estar bajo la jurisdicción de dicho país y ni Konoha y tampoco otro país elemental será capaz de atacarme, pero como en esta generación shinobi hay tantos idiotas, es probable que me vea en la obligación de eliminarlos de este mundo, contestó aburrido el Otsutsuki. Oh, es bueno escuchar eso. Pensé que no querías un imperio. Y con lo que estás haciendo, das a entender que formas de manera lenta un imperio desde las sombras. Le contestó el enorme zorro. ¿Un imperio? No gracias, este mundo está tan podrido y corrupto que ni en mis más locos sueños tengo pensado en gobernar este fracaso de planeta, desde la era de Otsutsuki Kawaya y el nacimiento del chakra, condenaron a este mundo. Habló con aburrimiento el antes nombrado. Pero como sea, tengo que hacer una parada al país de los demonios y tendré todo listo por esa cuestión. Sin contar el hecho de que no falta mucho para ir saboteando a las grandes naciones que tiene este mundo, hasta dejarlos a un grado de desesperación total. Sentenció el Otsutsuki quien no pudo seguir hablando con sus inquilinos ya que recibió una visita inesperada. Y es que a unos metros suyos estaba emergiendo un ser humanoide con una capa negra y nubes rojas, que parecía un poco irritado de alguna forma. Tú, Uzumaki Naruto. Pain-sama requiere de tu presencia, y parece ser un tema importante así que no tardes mucho, puesto que dará varias noticias que han surgido en estos días. Habló el gran humanoide para que rápidamente desapareciera bajo tierra. Capítulo 42 Desesperación en Konoha. En el mundo shinobi siempre se ha sabido que entre las 5 naciones elementales que existen, la nación del fuego ha sido y siempre fue la nación más poderosa entre todas las demás, entonces. Como en menos de una semana, roban los ataúdes de los ya fallecidos guardianes del fuego, posteriormente se desata un pseudo Jinchuriki del 9 colas,
con el objetivo de destruir a la aldea por completo, y si fuera poco, los monjes del Templo de Fuego habían sido eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Algo que ellos aún no sabían era que el pseudo Jinchuriki había muerto a manos de Akatsuki. Regresando a la actualidad, Konoha estaba llevando una redada para encontrar y eliminar a los asesinos de los monjes. Se habían desplegado a 13 equipos preparados para interceptarlos y eliminarlos, y fue una orden directa del propio Daimyo del Fuego. Para mala o buena fortuna del equipo 10 junto a 2 Chunin, se toparon con los 2 asesinos. Lamentablemente ese sería el mayor error que habían cometido, y se darían cuenta cuando fuera demasiado tarde. La batalla había sido un golpe duro para el equipo 10, puesto que los Chunin que los acompañaban yacían muertos en el suelo, y sin importar qué estrategias emplearán, no servía de nada. Entonces, por fin admiten la derrota. Después de todo, son unos simples mocosos que intentan eliminar a ninjas de rango S, ¡qué tontos! Habló aburrido el ninja renegado de Takigakure. Usaré sus cuerpos como buenos sacrificios ante Hachin-sama. Así que dejen de oponerse, malditos ninjas de Konoha. Rugió de alegría el ninja inmortal. Instantes después apareció el Jounin Sarutobi Azuma, haciendo su típica entrada épica. Su destino sería peor que la muerte. Con que tú eres el último ex guardián del fuego que aún queda con vida, pero mira qué oferta. Si vales 35.000.000 pesos de rayo, habló casi silbando de la emoción el ninja de las costuras. Aunque lamentablemente hice un trato y no quebranto a mi palabra como negociador. Habló nuevamente el ninja renegado de Taki, para posteriormente mirar en dirección del otro inmortal y mencionarle sobre no matarlo. Para la gran irritación de Iran el inmortal. ¿Qué más da? Entonces solo tengo que dejarlo medio muerto, ¿no es así, Kakuzu? Preguntó el hachinista. Sí, ese mocoso es realmente sorprendente para poder descifrar con qué ninjas nos toparíamos, ¿o es que no te has dado cuenta? Habló el nombrado Kakuzu. Escena retrospectiva. Días antes de que el dúo inmortal haya sido asignado a ir al País del Fuego, habían capturado con éxito a la Jinchuriki del Dos Colas y fue trasladada por Setsu, para que ambos inmortales no perdieran el tiempo y fueran de inmediato a buscar ingresos para la organización. Pero fueron detenidos por un joven, el miembro más joven de Akatsuki, Uzumaki Naruto. Parece que se dirigen a algún lugar, ¿eh? Preguntó el pelirrubio. ¿Qué se te ofrece, Uzumaki? Habló en tono plano el ninja renegado de Taki. Bien, soy consciente de que se dirigen al País del Fuego y para reunir ingresos acabarán con cada monje que hay, y hay uno en especial que vale bastante dinero, pero habrá otro ninja que enfrentarás y tendrá una buena suma para su cabeza, lo malo es que lo quiero vivo. Contestó el pelirrubio. ¿Y cómo sabes todo esto? Preguntó desconfiado el ninja renegado de Taki. Eso no importa, lo que importa es que vas a tener en la mira a un ninja de Konoha y lo necesito con vida por ahora, así que como el buen negociador que eres, haré un trato contigo. Te pagaré 150.000.000 pesos de rayo por la vida de ese ninja. ¿Qué te parece? Preguntó el pelirrubio. Estás demente, ¿verdad? Eso es una cantidad absurda, habló exaltado el antes nombrado. TCH, dime sí o no. Preguntó irritado el pelirrubio. Para que acto seguido mostrará 3 grandes maletines repletos de dinero, para la gran conmoción del ninja inmortal de Taki. Eso es. Preguntó en casi un tartamudeo el ninja inmortal de Taki. Yo también sé de estos temas, Kakuzu. Así que. ¿Qué me dices? Preguntó nuevamente el pelirrubio. Está bien, contaré la cantidad y si las cifras están correctas, tendremos un trato, habló emocionado el ninja inmortal de Taki. Bien. Contestó alegre el pelirrubio. Con eso los minutos pasaron en el que el inmortal proveniente de la aldea de Takigakure había contado el dinero que había en cada maletín y todo estaba en orden. Ya deleitándose ante la gran cantidad de dinero que tenía en sus manos. Luego le preguntó al pelirrubio el que tenía que hacer con dicho ninja si es que se topaban con él. Eso es fácil, solo déjenlo con vida. Pero si quieren, lo pueden dejar al borde de la muerte.
Mientras no muera y llegue a ser atendido por los ninjas de Konoha todo está bien, respondió el pelirubio. Bien, tenemos un trato chico. Habló por última vez el ninja inmortal para que segundos después se fuera con su otro compañero inmortal. Todo esto había sido bajo la atenta mirada de Setsu, quien había sido espectador en todo este tiempo para que desapareciera entre debajo de la tierra. Regresando al presente, el hijo del tercer Hokage yacía agonizando en el suelo por las heridas que se le habían hecho por parte del hachinista. Es una pena que no pueda matarte, pero el mocoso nunca dijo de no poder matar a los otros ninjas de Konoha. Habló extasiado el hachinista. Y en cuestión de unos segundos estaba enfrente de los 3 jóvenes Chunin pertenecientes al equipo 10, quienes se congelaron al ver a este poderoso ninja al frente de ellos, y aunque 2 de ellos lograron salir de su conmoción, el último de su equipo no corrió con la misma suerte, puesto que había sido golpeado por el mango de la hoz del hachinista, mandándolo a volar y chocando en contra de unos árboles. Sus otros 2 compañeros de equipo se habían alejado del sitio y estaban a punto de ir a la ubicación de su compañero herido, pero habían sido obstaculizados por el otro renegado. Y mirando de reojo a su compañero le mencionó que lo que sea que iba a hacer, que se diera prisa, puesto que los ninjas de Konoha no tardarían en llegar. Y el hachinista, sin querer perder un buen sacrificio para su dios, lanzó su guadaña en dirección de la Kimichi. Solo rasguñándole la mejilla, pero era más que suficiente para realizar su tan aclamado ritual que lo hace uno de los ninjas más peligrosos del mundo. Con ello tomó una apariencia totalmente diferente. Entonces, en nombre de Hachin-sama, morirás en mis manos. Habló desquiciadamente el inmortal de Idan. Para que segundos después enterrara sus granos de 3 filos en lo más profundo de su pecho, derramando grandes cantidades de sangre al hacerse una herida como esa. Teniendo un efecto inmediato con su víctima, que yacía en el suelo derramando grandes cantidades de sangre por la boca y pecho. Muriendo al instante. Para el gran horror de sus compañeros y sensei, que a pesar de sus heridas, era muy consciente de su entorno. Había visto la muerte de uno de sus alumnos, y ante esto sus otros 2 alumnos estaban arrodillados en el suelo soltando unas lágrimas por la caída de sus amigos. Eso fue placentero, siento que Hachin-sama está bastante satisfecho por ahora, comentó el inmortal hachinista al haber terminado su ritual. Aunque me gustaría matarlos a todos, ya no nos queda tiempo, así que Idan, en marcha. Habló fuertemente Kakuzu. Con eso ambos miembros de Akatsuki habían desaparecido del lugar, dejando a los ninjas de Konoha en el gran llanto de lágrimas al ir a ver a su compañero caído. Realmente había sido una muy mala semana para Konoha, habían recibido un duro golpe por parte de Akatsuki, trayendo la muerte de uno de sus ninjas y heredero de un clan. Dicho clan estaba furioso ante lo que pasó. Hace 2 días había sido el funeral de Choji Akimichi, mientras que Azuma Sarutobi estaba siendo atendido en el hospital y que gracias a la quinta Hokage, Senjutsunade, su recuperación se había acelerado. Los 2 compañeros del equipo 10 seguían en depresión y más en especial el perezoso Nahara, quien se culpaba por esto ya que debido a su gran flojera no fue capaz de idear un plan para derrotar a esos bastardos. Y aunque Konoha estaba mal, esta noche recibirían una gran noticia. Puesto de asignación, el Hospital General de Konoha, habitación número 63, a las 2300 horas. Un anciano recostado en una camilla, despertaba de su largo coma, estando en un largo aturdimiento, mental y físico. Esto alarmó a los Anbu que protegían la habitación o más en especial al tercer Hokage. Quienes rápidamente salieron de sus posiciones y fueron a ver la condición del anciano mientras que uno salió para informar rápidamente a la quinta Hokage. En donde me encuentro, ¿qué es todo esto y por qué estoy en el hospital? Habló desorientado el anciano Hokage. Sandayeme-sama, usted quedó inconsciente tras su batalla contra el Sannin de las serpientes, le respondió un Anbu. Esta mención hizo que el tercer Hokage recobrara todos sus sentidos, él recordaba muy bien su enfrentamiento con su exalumno. Pero no pudieron continuar su charla, ya que Tsunade, Minato, Jiraiya, y la familia del cuarto Hokage habían llegado a la sala junto con su nieto Konohamaru. Así teniendo una buena noche junto al tercer Hokage, quien se enteró de todo lo sucedido tras estos últimos años desde su coma, y había algo que lo carcomía por dentro, era un muy mal presentimiento. Pasaron 2 días más para que pudieran dar de alta a ambos Sarutobi,
Padre e hijo se habían recuperado un poco, pero eso no significaba que pudieran hacer labores ninjas por un tiempo. Siendo atendidos por la novia del Sarutobi menor, Kurenai Yui, estando muy feliz tras la recuperación de su novio y el despertar de su yerno. Pasando a otro lugar, había una silueta que se acercaba poco a poco a las grandes murallas de la extensa aldea de Konoha, tenía asuntos pendientes por resolver en esta repugnante aldea. Una vez más, regresando a esta aldea, pero es el momento de acabar con lo que empecé. Y se trataba de Otsutsuki Naruto, quien había regresado a su tierra natal, después de 3 largos años. Capítulo 43. Otsutsuki Naruto. Entonces, ¿te quedó claro tu misión? Habló una misteriosa voz femenina. Por supuesto, me ordenó que fuera a la aldea de la hoja y pedir que me instalen en su aldea, posterior a eso demostrar mis habilidades y fundar mi propio clan, para que no sospechen nada de mí. Y dependiendo de mis resultados en la prueba para ser genin, ingresar al equipo 11 de Konoha, conformado por Mikoto Uchiha, Natsumi Uchiha, Ayami Uzumaki Namikaze y Emiko Uzumaki Namikaze. Y tomaré el lugar de Uzumaki Naruto. E investigar todo lo relacionado con él. Contestó una voz masculina. Así es, puesto que ahora nuestro próximo objetivo a cazar es Uzumaki Naruto. Respondió con una voz grave la mujer, que al parecer estaba a cargo y mirando de reojo un retrato sobre su objetivo. El tercer Hokage no sabía qué pensar, saber que aquel mocoso que siempre le llamó un demonio a escondidas haya desertado de la aldea, y él sabía que era cuestión de tiempo para que el niño lo hiciera. Y sobre la destrucción casi absoluta de la aldea, eso lo dejó pensando en quién tendría las intenciones de hacer tal estupidez. Pero ahí nuevamente recordó al Uzumaki. Ahora lo tenía muy claro, Uzumaki Naruto había sido el causante de destruir la aldea. Porque su exalumno había quedado gravemente herido y a él le encantaba la atención, por lo que esos no son sus métodos tan meticulosos y precisos. También recordando aquella noche en la que un centenar de civiles habían muerto de la manera más cruel y horripilante posible. Y el causante no dejó ninguna huella. O eso se pensaba en aquel tiempo, pero ahora también tenía muy claro quién fue el culpable, y nuevamente se trataba del Uzumaki. ¿Todo debido al Mokuton? ¿El mocoso tenía que poseer el Mokuton de su antecesor? Ya no sabía qué había hecho mal, y si verdaderamente valió la pena hacer la vida más miserable al pequeño. Hasta que por fin hizo clic en su cabeza. Uzumaki Naruto se había vengado de cada uno de los malditos que le hicieron daño a su vida, y si eso significaba, entonces él en algún momento recibiría el mismo trato que las personas que habían muerto en sus manos. Pensamiento que lo dejó aterrado e iba a notificarlo con Tsunade ahora mismo. Lo malo es que era demasiado tarde para hacerlo. Estaba tan metido en sus pensamientos que no sintió en qué momento lo habían inducido en una ilusión, y una muy poderosa, pero no por nada era un Kage y así deshaciendo la ilusión. Aunque lo que vio no fue nada alentador. Estaba actualmente atado en una silla del comedor, con gruesas y pesadas cadenas de metal inducidas en chakra, con el objetivo de cortar todo flujo de chakra e impedir que haga algo durante su apresamiento. Se encontraba en el comedor de su casa, y a la otra esquina de la mesa estaba su hijo, igualmente atado. Los habían capturado sin la posibilidad de usar chakra o su propia fuerza, y aunque eran poderosos ninjas, no podían romper unas gruesas barras de metal en forma de cadenas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué diablos estamos de esta manera? Habló irritado el tercer Hokage. No lo sé, papá, a mí me dejaron inconsciente y no hace mucho desperté aquí, y no puedo usar mi chakra o fuerza. Contestó el Sarutobi menor. Eso fue hecho de mi parte, fue una petición, habló por primera vez la mujer pelinegra y amante del genjutsu. ¿Tú? Kurenai-chan. Hablo en Sok el Sarutobi menor. Se supone que eres una jounin de élite, sabes las consecuencias por hacer esto, ¿verdad, jovencita? Contestó con total seriedad el tercer Hokage. Oh, lo sé perfectamente, tercer Hokage. Pero eso no importa mucho por ahora. Le respondió la pelinegra. En cuanto esto termine exigiré que te sustituyan del programa Shinobi. Rugió con fuerza el tercer Hokage. Sí, lo que sea, de todos modos eso no importa y no creo que importe en el futuro, habló desinteresada la pelinegra. ¿Qué?
¿Tú crees que lo dejaré pasar, niña que solo sabe hacer? El anciano no pudo continuar con su arrebato ya que recibió un fuerte golpe en el rostro por parte de la pelinegra. De mí no hablarás así, ¿entendiste, tercero caje? Sin contar que no estás en las mejores condiciones para irritarme o hacer algo en mi contra, habló enojada la pelinegra. Ya, Kurenai. Tendrás tu momento para hacer sufrir al estúpido anciano, habló una tenebrosa voz que se escuchaba por muchos lados, sin encontrar su ubicación exacta. Hola. Imbécil de mierda. ¿Me extrañaste? Porque yo a ti no. Pero ya ves, tuve que verme en la obligación de venir hasta esta repugnante aldea para atender mis asuntos, habló nuevamente aquella misteriosa voz, haciendo notar su presencia por primera vez. Y al verse el propietario de tal voz, hizo que el tercero Kage temblara de miedo. Pues Otsutsuki Naruto había llegado hasta a él, con el único propósito de vengarse de él y de su familia por cometer actos tan cobardes. Vaya, pero si el anciano tiembla de miedo al verme, ¿acaso sabes que todo lo que le ocurrió a la aldea fue a causa mía? Preguntó divertido el Otsutsuki. Esta declaración provocó que el tercero Kage quedara de piedra, y el Sarutobi menor vio todo esto con una profunda confusión. ¿De qué está hablando papá? Habló curioso el Sarutobi menor. Realmente eres un anciano bastante inteligente. Saber que eres el único en enterarte, pero no esperaba menos de ti. Después de todo, Konoha está lleno de retardados mentales que no saben casi nada sobre los actos más viles y crueles que han ocurrido con anterioridad. Es por eso que me das más incentivos de querer matarte de una vez por todas. Hay un gran costo al intentar usarme como tu arma personal, viejo. Habló nuevamente el Otsutsuki. Ese estúpido anciano también lo intentó y mira cómo quedó, sin un brazo, un ojo y con su rostro quemado, habló el Otsutsuki. ¿Tú crees que elimine a tu absurdo intento de consejo de bolsas decrépitas por simple casualidad? Absolutamente negativo, al igual que tú, eran unos bastardos que solo buscaban el poder y más poder, para que al final fueran tan débiles y patéticos. Habló por última vez el Otsutsuki, puesto que no quería perder más tiempo y terminar con esto lo más rápido posible. Pero basta de charlas, de todos modos no hablo con los muertos, así que Kurenai comienza a torturar al anciano mientras que su hijo mira sin poder hacer algo. Habló nuevamente el Otsutsuki. No, espera, no puedes hacer esto. Él es mi padre y es el tercero Kage y esto lo pagarás con la muerte. Rugió de ira el Sarutobi menor. Está bien, tienes razón. Mucha razón, Sarutobi. Entonces comenzaré contigo. Contestó con fingida locura el joven Otsutsuki. Tras terminar con la inminente charla, tanto Kurenai y Naruto torturaron de forma muy cruel a ambos Sarutobi, todo bajo la atenta mirada de uno al otro, puesto que veían como uno era apuñalado en el estómago. El otro era amputado de su mano, quitándole varios de sus dedos para el gran horror de padre e hijo. ¿Por qué haces esto, Kurenai-chan? Habló en un susurro el Sarutobi menor, quien derramaba constantes lágrimas de sus ojos, ya que veía cómo el amor de su vida mataba lentamente a su padre y todo ocurría enfrente suyo. Con la gran impotencia de no poder hacer algo. ¿Creíste que alguna vez te amé, Asuma? Todo aquello que vivimos fue falso, una simple y falsa realidad. La cual no te percataste, y yo solo tengo ojos para un solo hombre y es Naruto-sama. Contestó seriamente la pelinegra. ¿Qué diablos has hecho, Naruto? Contestó en un gran jadeo por el dolor que sentía el tercero Kage. Todo esto tenía que llegar a pasar, Hiruzen. Habló monótonamente el joven Otsutsuki. Dando un cambio de 360 grados a su actitud y comportamiento, dejando a un lado los juegos y su corta diversión. Tú y toda Konoha hicieron que yo terminara así, mis padres, mis hermanos, mis dos padrinos, los aldeanos de la aldea que me maltrataban a diario, incluso tú también, lo cual era lo que menos esperaba. Lo dejé pasar ya que aún tenía a personas que amaba y nuevamente esos malditos aldeanos me arrebataron algo que tanto amaba, y por último la zorra Yuga. Que se fue a revolcar con mi fracaso de hermano por el simple hecho de que era heredero de pura mierda y más mierda, eligió a su clan en vez de elegir a su amada persona. Y eso me dio a entender que nunca me amo.
¿Aún quieres más motivos para decirte qué fue lo que me motivó a tomar este camino? Preguntó fríamente el Otsutsuki. Y tras esas revelaciones, ninguno habló o preguntó algo puesto que ya habían aceptado su destino. No sin antes pensar que el joven Uzumaki tenía una mente tan rota y los entristeció saber que fue a causa suya y de toda la aldea y solo esperaban que alguien pudiera detener los macabros planes del joven Uzumaki. Esos fueron los últimos pensamientos de padre e hijo, ya que no pudieron soportar más el infierno de tortura que pasaron, habían soportado 2 largas horas de una incesante y traumática tortura. Eso, ya fue algo. Ya estoy un poco más en paz, este mundo y su gente. Es tan deprimente que alguien se vea obligado a tomar estas acciones, pero ¿qué más da? Habló en un susurro el joven Otsutsuki que si alguien viera la escena, quedaría profundamente traumado y posiblemente de por vida. Toda la cocina repleta de salpicaduras de sangre en la pared, un enorme charco de sangre en el suelo, ambos cuerpos de los Sarutobi yacían cortados, los brazos y piernas mutilados, con pequeñas cuchillas atravesando sus ojos y con sus gargantas degolladas. Y ante la tenebrosa oscuridad y el vestuario del Otsutsuki, daba más incentivos de tener más terror al verlo. Vámonos de aquí antes de que nos vea alguien, habló el joven Otsutsuki, procediendo en acercarse a la pelinegra, tomarla de la cintura y desaparecer en un destello negro y rojizo. Pasando con el cuarto Hokage, tras haber dejado el sombrero a la Senju, se concentró en buscar información sobre aquella matanza de hace 5 años, abrieron una investigación sobre el caso. Pero no encontraron nada relevante o que condujera a un posible sospechoso. Y Minato no tenía nada con que iniciar, y viendo quién fue el que abrió la investigación decidió en visitarlo a pesar de ser altas horas de la noche. Él tenía un raro presentimiento en todo esto aunque no sabía de qué se trataba y después de unos minutos de caminar llegó a su destino y se paró frente a un gran portón que residía al clan Sarutobi. Y los guardias que custodiaban el lugar le dieron el paso para que fuera con el tercer Hokage y regresando a sus pensamientos también se acordó de preguntarle a Hiruzen si sabía algo sobre su hijo Naruto. Llegó hasta la casa del tercer Hokage y observó que el lugar estaba en un gran silencio, todas las luces apagadas, sin señal de que alguien estuviera ahí. Pero la gran vista y percepción del cuarto Hokage era tan alta que no pasó desapercibido las casi ilegibles gotas de sangre que se derramaban de las paredes. Este hecho alarmó al presente y de una patada abrió la puerta, destrozándola en el acto e ingresó a la casa y de inmediato le llegó un aroma tan desagradable y vio que provenía de la sala pero no observó nada, hasta ver que conducía al comedor y al observarlo quedó de piedra por la atroz escena que se veía, al tercer Hokage Hiruzen Sarutobi y su hijo Asuma Sarutobi cruelmente asesinados. Capítulo 44. Un ser inquebrantable. La aldea oculta entre las hojas, la aldea más poderosa durante tiempos inmemorables de primer Hokage y en la actualidad. Y en esta última década, Konoha había perdido tanto poder militar, que se estaba volviendo una aldea mucho más vulnerable. A todos los pertenecientes a dicha aldea, les cayó como balde de agua helada, el terrible deceso de padre e hijo, la muerte de Hiruzen Sarutobi y Asuma Sarutobi, y conllevando a un funeral por respeto a ambos ninjas caídos. Pero los ninjas de Konoha no tenían el tiempo para lamentarse, no ahora, puesto que tenían como objetivo principal el localizar y matar a los 2 ninjas renegados que ingresaron a su país y les causaron tantos problemas. Algunos lo hacían por órdenes directas de Hokage, y otros por mera venganza. Y al ya tener una ubicación más exacta, la quinta Hokage decidió mandar a sus ninjas más calificados, quienes fueron el equipo 7, 10 y 11 y quienes al recibir la orden dada por su Hokage, se alistaron y fueron en busca de ambos renegados. Pasando a otra parte de la aldea, se podía observar a un joven con rasgos muy extraños y llamativos, un tono de piel entre blanca y pálida, teniendo un raro tono a ojos de los demás. Tenía un cabello color grisáceo azulado, y los más resaltante eran sus profundos ojos blancos muy parecidos por no decir idénticos al del clan Yuga. Y 2 pequeños cuernos que apenas si sobresalían de su cabeza debido a sus cabellos que hacía el trabajo de ocultarlos un poco. Permanecía sentado en una pequeña habitación, pareciendo en un estado absoluto de meditación, quien hacía lo posible para comunicarse con su jefa /diagonal líder, lográndolo después de 1 minuto. ¿Ocurre algo, jovencito? ¿Sabes que a estas horas la encuentro ocupada?
habló tranquilamente la desconocida. Lo sé, líder Sama, pero tengo noticias sobre Konoha y Akatsuki, habló rápidamente el joven portador del Byakugan. Bien, te escucho. Habló nuevamente la voz femenina. Habían transcurrido las horas y podía observarse a ambos ninjas de Akatsuki peleando en contra de los equipos de Konoha, quienes por fin dieron con el paradero de ambos inmortales. Ya teniendo en cuenta de lo que uno de ellos era capaz de hacer, aún con eso procederían con mucho cuidado. Lo mejor que pudieron hacer los ninjas de Konoha fue dividirlos y llevarlos a distintos escenarios de combate, y teniendo una incesante batalla, y después de unos minutos determinaron que el renegado conformado por hilos era el más peligroso entre los dos, puesto que había desplegado un gran dominio por los 5 elementos, pero la realidad era otra y no eran conscientes de la habilidad que poseía el renegado. Por parte del renegado hachinista, estaba metiendo en grandes apuros al joven Nahara, quien estaba luchando cara a cara con el inmortal, ya que había casi rogado a sus compañeros de dejarle este asunto en sus manos. Y a pesar de ser un ninja extremadamente perezoso, pero cuando realmente se ponían serios ante una situación, eran tan temibles y el inmortal sería víctima de ello. Con el renegado de Taki, no había un resultado a favor o en contra por ambos bandos, quien el renegado poseía una defensa casi perfecta gracias a la manipulación de los 5 elementos y sus ataques de hilos. Pero de la nada esa barrera casi inquebrantable fue anulada por un ataque en conjunto de 5 misteriosos ninjas, dándole de lleno al antes mencionado. Y entre las grandes rocas, aparecieron 5 siluetas. Parece que necesitaban una mano, habló alegre un hombre bien fornido, una cabellera negra y una elegante barba, alguien bastante atractivo para la vista de las mujeres. Siempre tan enérgico hombre, esto no es una buena situación para actuar de esa forma, habló otro hombre peli negro, pero a diferencia del otro tenía su cabello más largo. Teniendo un flequillo en el lado izquierdo de su rostro y en la parte trasera mantenía su cabello amarrado, portando un equipaje en la parte trasera de su cintura, al igual que su otro compañero. Yuemem, con que una Akatsuki. Esto será interesante, habló un peli blanco, teniendo su cabellera desordenada, y portando 2 katanas a cada lado de su cintura y al parecer se especializaba en kenjutsu. Estos oponentes no se pueden tomar a la ligera. Ahora habló un hombre que poseía un sombrero de paja más estético, manteniendo su rostro oculto con un pañuelo, que cubría toda su cabeza y parecía adherido al sombrero, dándole un buen toque de estilo. Parece que eso no le causó mucho daño que digamos chicos, habló una mujer con una voz tan encantadora que incluso los hombres no se resistirían ante semejante placer audiovisual. Esta mujer ocultaba mucho de sus rasgos ya que traía encima una larga bata y traía una extensa bufanda que ocultaba gran parte de su rostro, junto con unas gafas y teniendo un cabello peli marrón claro. Y veía fijamente a la Akatsuki que yacía en una pequeña cortina de humo creada tras el impacto de los ataques realizados por los recién llegados. Oh, una disculpa ninjas de Konoha, presentaré rápidamente a mi equipo y claro, también a mí. Hablo tranquila la mujer peli marrón. Yo soy Ekicho Aburame. Y sí, mi clan reside actualmente en su aldea pero yo no me crié dentro de Konoha, así que bueno. Aquel hombre barbudo se llama Limai Laidek. El otro peli negro se llama Genju Kiribati. Aquel greñudo se llama el Axus Grioro. Y por último, el rarito se llama Ebimaru Koboremi. Eso es todo por ahora y hay que concentrarnos en este enemigo. Por cierto, ¿dónde está su compañero? Por lo que sabemos, Akatsuki siempre trabajan en grupos de 2, habló la peli marrón. O bueno, uno de nuestros chunin se encarga de él en estos momentos, pero si no es mucha molestia podrían echarle un ojo en caso de que su plan salga mal. Habló el perezoso Jounin que copia y estando ya agotado tras su exhaustiva pelea con el renegado, quien éste se levantaba como si nada hubiera ocurrido. Con que más molestias han llegado, supongo que llevaré más dinero a casa, habló seriamente el renegado. Para que acto seguido una nueva batalla había llegado, siendo una frenética y dura batalla para ambos bandos. Por una parte el renegado era lentamente abrumado por todos los ninjas que lo atacaban. Y los ninjas del otro bando hacían todo lo posible para debilitar a su enemigo, y en otra parte no muy lejos de ahí el Nahara seguía enfrentando al hachinista, quien ya se estaba hartando por lo escurridizo y astuto que era el mocoso,
cayendo lentamente en la trampa del antes mencionado, pues el hachinista no era de las personas que pensaran mucho con la cabeza. Llegado un punto, ambos miembros de Akatsuki estaban en sus últimas, el renegado de los hilos ya había perdido 4 de sus 5 corazones y el hachinista había caído por completo en la gran elaborada trampa del Nahara. Para la gran impresión de los dos ninjas que permanecían ocultos en caso de que el joven Nahara tuviera problemas. Todo parecía ser el triunfo para Konoha y los ninjas que aparecieron de la nada, y el Namikaze menor estaba preparando su nueva técnica y prometía ser mucho más poderosa que el Rasengan. Pues había logrado dominar su elemento de viento y lo agregó a su técnica incompleta de Rasengan, creando una nueva técnica. Elemento viento, Rasen Shuriken. Exclamó con gran fuerza el Namikaze menor. Si mis cálculos no fallan, esta técnica tiene la capacidad de cortar lo que sea, hasta un nivel molecular, bramó con fuerza el Namikaze para que acto seguido creará 10 clones de sombra para confundir al enemigo. Aunque ya no podía hacer casi nada, ya solo esperaba su inminente destino, un caso muy parecido con el hachinista. TCH, no puedo creer que hayan caído a manos de estos fracasos, son tan patéticos, murmuró un joven pelirrubio quien venía caminando a paso lento en dirección de sus compañeros. Bueno, pero si es el fracaso de Namikaze, parece ser que no es tan patético después de todo, habló nuevamente el pelirrubio. Pero como sea, salvarlos es la prioridad número 1, aunque ya me deberán un favor, murmuró por última vez el pelirrubio. Puesto que iba a entrar en acción. El Namikaze estaba a punto de estrellar su técnica más reciente en contra del renegado, pero de la nada, el antes mencionado fue tragado por la tierra, haciendo casi como si nadie hubiera estado en ese lugar. Y por su impresión no pudo detener su técnica y la estrelló con el vasto suelo rocoso. Iba a moverse del lugar pero de manera inmediata fue golpeado por una gran estructura de tierra sólida, mandándole unos metros atrás, y jadeaba del dolor pues ese repentino golpe le dolió bastante. El joven Otsutsuki dirigió unos intangibles hilos de chakra en dirección del hachinista y los entrelazó con los dos ninjas que permanecían ocultos, teniendo su jugada ya hecha. Hizo que el cuerpo del renegado de Taki emergiera entre la tierra, acto que sorprendió a los ninjas, pues lo que ellos veían era que la tierra misma se movía a voluntad propia. Instantes después una gran explosión había emergido entre el pequeño bosque en el que se encontraban los otros ninjas, ambos ninjas ocultos. Tenían la intención de moverse de su lugar para que no les afectara la gran explosión, y sin embargo no lograron hacer nada ya que milisegundos antes habían sido apresados por grandes cantidades de hilos de chakra, siendo enredados junto con el hachinista, para el gran asombro del Nahara y la curiosidad del hachinista apresado, y sin más las numerosas cantidades de papeles bomba habían detonado, llevándose consigo al hachinista y ambos ninjas que estaban del lado de Konoha. O eso creyó el Nahara, puesto que la cabeza del renegado salió volando en dirección de sus compañeros y fue detrás de la cabeza volante. Todo esto ocurría mientras que el pelirrubio caminaba en dirección de su compañero, tomando un ángulo perfecto para la vista de los ninjas de Konoha, y como si estuviera esperando algo, alzó un poco su brazo izquierdo y atrapó la cabeza mareante del hachinista. Todo esto pasó en cuestión de segundos. Y las cosas habían tomado un giro de 360 grados puesto que Otsutsuki Naruto había llegado al campo de batalla. Capítulo 45. La crueldad de Otsutsuki. La incredulidad, impresión, sorpresa, el nerviosismo, esos eran los pensamientos de los espectadores al ver en primera fila al hijo mayor del cuarto Hokage. Por supuesto que los más cercanos a la familia Namikaze Uzumaki eran los más perplejos, puesto que nunca se les ocurrió la idea de que lo encontrarían, y menos ahora. Pero su sorpresa pasó de lado al ver las distinguidas ropas que caracterizaba a la organización criminal de Akatsuki, y por parte de los ninjas que no tenían ninguna afiliación con alguna aldea. Tenían frente suyo al objetivo a cazar, se les habían entregado a 3 criminales en bandeja de plata, pensaron que este era su día de suerte, y que equivocados estaban, puesto que este ser estaba en una categoría más allá del poder del legendario sabio de los 6 caminos. Y sin más arremetieron en contra del joven pelirrubio, quien los veía a todos con un rostro impasible, dirigiendo su vista a la cabeza del hachinista y mirando de reojo a los ninjas que él desconocía, no importándole en lo absoluto.
Supongo que ustedes dos no esperaban estos resultados, pero da igual, los sacaré de aquí y nos dirigiremos a una de las bases secretas para que se recuperen, por ahora solo observen y yo me encargo de estas alimañas. Habló seriamente el pelirubio y al terminar su conversación con ambos inmortales, manipuló la tierra del suelo e hizo que levantara un gran muro de tierra, y al colisionar los ataques del bando contrario, se creó una pequeña nube de humo. El Otsutsuki no esperó a nada ahí. Manipulando su control absoluto con el agua, creó numerosas cuchillas de agua, junto con diversos proyectiles de agua, arremetiendo en contra de los ninjas sin afiliación, esquivando casi todos los ataques con éxito, solo recibiendo pequeños rasguños. Naruto sabía que estos ninjas eran de nivel Jounin más alto o incluso pisando los talones a nivel Kage, por lo que tendría que usar más potencia en sus ataques, y al no estar interesado en esta batalla, solo dejó que la naturaleza hiciera lo suyo. Tierra, viento y agua, esos elementos cobraron vida de la misma nada y atacaban ferozmente a sus enemigos, tanto ninjas de Konoha como los ninjas sin afiliación. El joven Otsutsuki observaba cómo sus enemigos batallaban con la naturaleza, queriendo hablar un poco más con los renegados para matar el aburrimiento, se vio fuertemente apresado por algo que no veía a simple vista, pues no podía mover ningún músculo de su cuerpo, más que sus ojos, y finalmente supo de qué se trataba todo esto, y era la posesión de sombra del clan Nahara, recordando al joven perezoso que solo pensaba en dormir. ¿Crees que puedes llevarte a mi presa, Uzumaki? No importa lo que hagas, no podrás moverte y serás capturado y devuelto a Konoha por órdenes de la quinta Hokage. Habló seriamente el joven Nahara. Hermano, por favor no te resistas y vuelve con nosotros, te enseñaré cosas increíbles en Konoha, habló esperanzado el Namikaze menor. Si Naruto, no hagas esto más difícil, además no irás a prisión solo por formar parte a Kazuki, después de todo no has hecho nada que te perjudique, habló seriamente el ninja que copia. Oni-chan estará de vuelta con nosotros, qué alegría. Le enseñaré las geniales técnicas que Ero Zenin y Baacha nos enseñó, habló enérgicamente la Uzumaki menor. Mientras que la Uzumaki mayor solo veía de manera críptica a su hermano mayor, notando lo diferente que era a comparación de todos ellos, no imaginándose por todo lo que pasó. ¿Todos ustedes osan llamarme hermano? Yo nunca tuve hermanos y nunca los tendré. Ustedes solo son una bola de ignorantes e imbéciles que pueden creer que cualquiera los perdonara solo porque no es el camino correcto de un ninja de Konoha y todo ese discurso patético de Hachirama, tan básico y patético que era el primer Hokage, transmitiéndole su ignorancia e imprudencia al resto del pueblo, y sus predecesores están igual o peor que él, y tu perezoso Nahara, ¿no te estás comportando muy arrogante? ¿En qué momento he estado preso en tu absurda técnica de parálisis? Para que acto seguido se moviera del lugar como si no hubiera pasado nada, todo bajo la incredulidad del Nahara, puesto que no importaba que ninja fuera, mínimo estaría un rato atrapado en su técnica de sombras. Esto es aburrido y fastidioso, y más aquellos tres que tienen las intenciones de capturarme o matarme, pero da igual, es momento de terminar con esto. Sentenció el pelirubio. Y a una vertiginosa velocidad llegó al frente de uno de los tres ninjas que seguían con vida, sacando una katana sencilla, lanzó un tajo en dirección de la cabeza del sujeto, sin embargo logró cubrirse con su gran lanza. Pero el dominio en fuerza la estaba ganando el Otsutsuki, cosa que sorprendió al hombre de la lanza, ya que a palabras de él, este muchacho poseía una monstruosa fuerza y no quedándole más opción. Dio un salto hacia atrás para mantener la distancia con el pelirubio, la Aburame. Había desplegado su ejército de insectos, quienes volaban a gran velocidad tomando la dirección del pelirubio. Y sin más el joven pelirubio hizo su liberación de fuego, logrando calcinar a casi todos los insectos de la Aburame, quien estuvo en shock al perder a sus preciados amigos y se debía a que la mujer se había encariñado con los insectos, quien se desató en una gran furia y se quitó ambos guantes, revelando unas manos totalmente moradas, y arremetió directamente en contra del pelirubio, quien se impresionó un poco al ver esa técnica secreta y más poderosa del clan Aburame, incluso él no había podido usar esa línea de sangre única, puesto que a sus propios criterios pensaba que era una gran técnica. El pelirubio se vio obligado a tomar un poco más en serio a esta chica, ya que si sus manos lograba tocarlo,
tendría que cortar su extremidad para evitar que la técnica de la Aburame se propague en todo su organismo. De lo contrario tendría una muerte segura. A pesar de que Naruto sea alguien sumamente poderoso, no era un inmortal, no aún. Por lo que tenía que tomar sus respectivas precauciones y sin apiadarse de sus enemigos, ya sean hombres, mujeres, niños o niñas, los acabaría sin rechistar. Los ninjas de Konoha pensaban que Naruto no mataría a sus oponentes, ya que pensaban que tenía un poco de remordimiento y conciencia clara de las cosas y el matar era un gran crimen. Error, ese fue el mayor error que pudieron haber pensado sobre el joven Otsutsuki, la razón, fácil. Había degollado la garganta de la mujer Aburame en un abrir y cerrar de ojos, posterior a su abrupta muerte. El joven pelirubio tomó el cuerpo de la mujer y lo usó como escudo humano para bloquear los kunai shurikens que iban en su dirección en el momento en el que las armas blancas dejaron de llegar. Rápidamente lanzó el cuerpo de la mujer en dirección del hombre barbudo, y por simples reflejos atrapó el cuerpo de su compañera, otro grave error que le costaría su vida. Pues resulta que el joven Otsutsuki se sostuvo de una extremidad de la mujer en cuanto la lanzó a una moderada fuerza, la suficiente fuerza para mandarlo a él y a la mujer sin problemas. Y al tener todo listo y bajo la distracción del hombre peli negro con barba, tomó su katana y como si se tratara de unas simples muñecos, atravesó el pecho de la mujer y a la vez perforando el estómago del hombre, quien jadeó de dolor ante tal repentino ataque que nunca vio venir y tampoco supo en qué momento. El pelirubio se posó detrás del cuerpo de su compañera y se maldijo por su distracción. Pensando que podía salir de esto, ya que no lo había atravesado por completo, intentó moverse pero lo último que vio en vida fue una larga y hermosa espada que venía en dirección de su cabeza. Cortando limpiamente la cabeza del hombre, para ser más exactos había cortado el cráneo por la mitad, como si fuera simple gelatina, solo dejando a la vista la parte inferior de su cabeza. El efecto fue inmediato y grandes chorros de sangre salieron de la cabeza ya partida, todo bajo la atenta mirada de los ninjas de Konoha, y sus expresiones no tenían precio. Era de absoluto terror y miedo, el Uzumaki que tanto pensaron que era más inocente que los demás, hicieron una muy mala idea de él, y ahora veían la verdadera naturaleza de Otsutsuki Naruto. Los Chunin no se resistieron ante tan bizarra escena y no pudieron evitar el vomitar. Estaban tan perturbados por la sangrienta paliza que estaban recibiendo los ninjas no clasificados. Los tres Jounin Sensei estaban perplejos ante lo despiadado que era el joven pelirubio, nunca imaginaron que llegara a ser de esa forma, pero al ser ninjas bien instruidos eran más tolerantes al ver este tipo de escenas. Y sin quedarse de brazos cruzados fueron a la ayuda, sin saber que también iban a su inminente muerte. Naruto vio de reojo a los Jounin de Konoha, y sabiendo que harían se adelantó a sus movimientos y realizó varios jutsus de los 5 elementos sin la necesidad de usar sellos de mano. Los dirigió rápidamente en contra de los Jounin, en lo que él se encargaba rápidamente del último estorbo, y tomando su espada dio un tajo en diagonal, para partir por la mitad del cuerpo del hombre que ocultaba su rostro. Pero puso su lanza en medio para bloquear el ataque, lo cual logró su cometido pero a un precio y eso fue su gran lanza que había quedado partido en 2 partes, dándose cuenta que esa espada que poseía el pelirubio no era común y corriente. En un desesperado intento de escapar de las manos del pelirubio comenzó a hacer secuencias con las manos a una gran velocidad y preparaba un jutsu de gran potencia si las cantidades de sellos que hacía eran algo. Para su infortunio no logró terminar su jutsu ya que sus manos habían sido rebanadas por el joven pelirubio, dando un grito de dolor por perder sus manos. El pelirubio detestaba a las personas gritonas y chillonas, los odiaba, y sin ningún tipo de aviso, atravesó la cabeza del hombre que agonizaba del dolor, debido a los gritos que daba, se le ocurrió atravesarle la boca, logrando su cometido y lograr callarlo de manera eficaz. Ustedes, tan persistentes y molestos, ¿no se cansan de seguir a la gente que no los quieren ver? Habló fríamente el joven pelirubio. No merecen mi tiempo ninjas de Konoha, así que piérdanse y mueran. Elemento madera, gran dragón de madera.